¿Qué se necesita para encender una vela que está apagada? Ay, no. ¿Por qué no, por qué no puede aconsejar a un esqueleto? Porque le entra por un oído y le sale por el otro. Porque un huevo fue al banco a pedir dinero prestado porque estaba quebrado. We're driving cars on a Mars tonight. We wanna go, go. We wanna go, go. Hola a todos, hoy quise empezar con algo diferente. Estuve investigando toda la semana chistes para que empezáramos con algo diferente. Espero que les haya sacado como alguna sonrisa y si es que no, pues se intentó. Y bueno, muchas gracias a todas las personas que me reproducen cuando están haciendo sus quehaceres o sus actividades. Muchas gracias. Y bueno, el día de hoy quiero hablar sobre algo muy diferente de lo que he venido hablando en mis otros episodios. Hoy quiero hablar sobre la lectura y la importancia de leer y sobre todo de ser autodidacta, o sea, de aprender por uno mismo. Pero antes de eso quiero empezar con una breve historia. Quiero como enfocarme de cómo se fue globalizando la escritura y de cómo es que antes funcionábamos. Y bueno, ya para comenzar quiero comentarles de que la escritura y la lectura tuvo su propia evolución y recordar que la lectura inició desde hace siglos, para ser exactos en el año 3500 antes de Cristo. Y en ese tiempo pues no había papel, no había cuadernos, la forma de escritura era muy diferente, o sea, esas civilizaciones antiguas, esas personas se comunicaban mediante símbolos y códigos y la mayor parte del tiempo se dedicaron a interpretar y a estudiar estos códigos y sí, se dedicaron la mayor parte a estudiarlos y ya después todos estos códigos y estos símbolos lo anotaban en una arcilla y todo eso era para retener información, o sea, cada cosa que observaban, cada movimiento lo anotaban, por así decirlo, para que fueran contabilizando y graficando todo lo que pasaba. Ya después se fue como desarrollando un poco la escritura, ya después fueron iniciando los signos de puntuación, pero la lectura antes solo era para personas privilegiadas, por así decirlo. Antes solo podían leer las personas que eran sabias o que eran monjes. Y las mujeres no podían leer. No me acuerdo en qué año, pero las mujeres no podían leer y tampoco cierta población no podía leer. De hecho, la población de la época de la Edad Media, la mayoría era analfabeta porque no todos tenían el derecho de leer. Y ya después la lectura se empezó a expandir y después se fue haciendo como una actividad más pública y ya podían leer de una manera más oral, entonces ya era más accesible para todos. Dicho esto, quiero hablar un poquito sobre la evolución de cuando estaban los monos a humanos y quiero hablar un poquito. La forma de aprender era muy diferente, bueno, no muy diferente, pero la forma en la que aprendíamos mediante la experiencia, o sea que cuando ibas a cazar, ibas a recolectar, realmente uno experimentaba porque hacía como tal ya sea sus herramientas para cazar y veían qué es lo que servía y lo que no servía, como una prueba y error. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Es decir, que realmente nosotros aprendíamos mediante la experiencia, es decir, autodidactas. Aprendíamos, o sea, es decir, que en esa parte de la evolución del ser humano pues no había libros. Aprendíamos por nuestra experiencia propia. Ya después se fue sistematizando, fue cuando se creó el sistema educativo
se fue sistematizando y fue como se fueron creando las academias. Por ejemplo, la Academia de Aristóteles, después los peripatéticos, y así sucesivamente fueron dando forma a las academias. Y bueno, ya dicho esto, quiero hablar sobre los beneficios, las ventajas de leer. La verdad es que hay más de 10 beneficios, pero yo ahorita solo me enfoqué en muy pocos porque son los que yo he notado en mí, lo que he mejorado y etcétera, para que yo los pueda explicar mejor. Bueno, en primera, ayuda a desarrollar la empatía. Antes yo no tenía mucha empatía por las personas y me costaba como que entender a las personas, como que si estabas llorando por algo, no lo entendía. Era como de, ay, güey, ¿por qué lloras? Entonces es como que el meterme en el mundo de los libros como que me permitió involucrarme en las ideas y sentimientos de los escritores o personajes y entender de cómo se sienten en cada situación. Entonces, leer realmente sí te ayuda a desarrollar mucho la empatía. El siguiente son las conexiones neuronales. Es de que cada vez que estás leyendo es como si tu cerebro estuviera en el gimnasio porque lo estás ejercitando. Al momento que estás leyendo estás teniendo agilidad mental porque estás ordenando, estás imaginando, estás tratando de enlazar ciertos conceptos y es como si estuvieras haciendo pesas. No sé si han visto fotos que luego dicen, ¿no ven que cuando estábamos en modo en línea pues salían muchos memes así como de yo estudiando en línea y salía ahí una pechuga bien lisa y ya salía otra foto del cerebro bien formado, o sea, como que musculoso? Es decir, que cuando lees es como si estuvieras haciendo ejercicio, además de que te ayuda a todo esto, también te ayuda a no perder la memoria, que no pierdas la memoria a temprana edad, a que no tengas demencia. Entonces ayuda demasiado. Y otra de las ventajas es que te da más confianza a la hora de hablar. Creo que ustedes ya me fueron conociendo un poquito en los podcasts. Si ustedes me ven desde el inicio, yo les contaba mucho que a mí me daba pena hablar y que yo era muy penosa. Más allá de ser penosa, pues me paralizaba mucho el miedo, pero al momento como de leer más, pues pude ver como un panorama más amplio de diferentes enfoques, también ganar un poquito más de vocabulario, y al momento de tener esto, pues a la hora de entablar una conversación, ya sea con un cliente, con un amigo, con tu papá, con tu familia, te ayuda bastante. Ya no te sientes tan inseguro porque sabes que tienes un tema de conversación, entonces te da demasiada confianza. Y bueno, ya dicho esto, también voy a partir desde lo autodidacta. Quiero hablar de cómo ser autodidacta. Todos sabemos que el sistema educativo actualmente no funciona bien. No funciona bien en todos los sentidos y la mayoría de los temas que se dan son incompletos o dan información que ya es muy, muy antigua. Entonces, y también sabemos que la escuela solo es cierta herramienta, pero lo que más se ocupa pues es la experiencia, ¿no? Que lo sepas hacer. Entonces, desde aquí quiero partir. Si eres estudiante y actualmente te encuentras estudiando, pues sí, quiero decirte que lo que ves actualmente solo es una cuarta parte de lo que es la carrera. Entonces, si tú dices, bueno, es que este tema no lo profundizamos más, o ya sabes que en los semestres pues algunas materias ya no se repiten, simplemente son como pasajeras, y si te gustó alguna, es ahí de tú tomar el compromiso y la disciplina de educarte tú. Y ya quiero partir.
Y bueno, ya dicho esto, ahorita quiero partir desde la otra postura de si tú quieres aprender un nuevo hobby o una nueva actividad, eh, aplica para todo. Primero es tener compromiso, o sea, como si quieres aprender a tocar piano o a dibujar o a coser, tener ese compromiso de que tienes que ser constante y de que te lo tienes que tomar en serio. Ya después, y es que es dependiendo, porque si quieres aprender algo teórico o más de historia o más de cultura, tienes que hacer como un esquema de lo que quieres aprender, porque si solo estás así como sin mapa, vas a estar agarrando tema de cualquier lado y no vas a saber a dónde llegar, o sea, no vas a tener una dirección, lo cual va a hacer que dejes las cosas más rápido. Entonces, no se los recomiendo. Después tienes que dedicarte tiempo, o sea, darte tiempo para aprender esa actividad o lo que tú quieras aprender, ya sea 1 o 2 horas, pero para empezar, yo creo que primero tienes que empezar de poco e irle subiendo. O sea, es decir, 5 minutos, después la otra semana le subes 10 minutos, después 20 minutos y así sucesivamente hasta que se te haga un hábito. El otro sería es preguntarte el por qué quieres aprender eso. Es decir, si tú quieres aprender, no sé, un idioma, ya sea ruso, inglés, chino, preguntarte el por qué lo quieres hacer. O sea, si solo quieres aprenderlo porque de verdad crees que te va a ayudar en un futuro o porque quieres dar clases de inglés o porque te gusta la lengua o porque quieres grabarte y subirlo a TikTok diciendo miles tipos de lenguas y solo para que sea como reconocimiento, entonces sí te lo tienes que plantear el por qué lo quieres hacer. Porque si es como en cuestión para impresionar, créeme que lo vas a dejar. Entonces sí tienes que estar como muy seguro el por qué quieres aprender. Y ya el último consejo es de que no pares. O sea, no pares de estudiar, no pares de aprender, mejor dicho. O sea, si tú escogiste como aprender más de derecho, más de política, más de cocina, no des por hecho de que ya lo sabes de todo. Recuerda que siempre hay que tener como esa capacidad y ese entusiasmo de querer aprender. Porque, ¿qué pasa si te encierras en este círculo de, bueno, es que ya sé todo? Va a pasar de que lo vas a convertir como en un dogma y ya no vas a querer aprender más y hay que tener en cuenta de que hay que actualizarnos en todo. Por ejemplo, si tú quieres aprender un tema de emprendimiento, estás teniendo un negocio, tienes que actualizarte. ¿Por qué? Porque los gustos, las generaciones cambian, entonces tienes que actualizar tu producto, tu marketing, tienes que actualizar tu empaque, tu embalaje, entonces sí es cuestión como de también actualizándote. Ahora también el otro punto, llega un momento, no sé si a ustedes les pase, en el que ya quieren aprender todo de sopetón y también pasa de que te cansas, o sea, como que dices, ay no, ya va, o sea, como que lo sueltas rápido. Entonces, darte cuenta de que vas a ir, si vas a ser autodidacta, o sea, como que ir paso por paso, también tener como una libreta donde anotes todos tus aprendizajes, todas tus anotaciones, en donde vayas como midiendo tu aprendizaje, o sea, como, pues sí. Y bueno, esto también lo escuché en un video, en un videoblogger que me gusta mucho, se llama Monitor Fantasma. Él decía de que entre más aprendas, más produces. Es decir, cuando más aprendes más cosas, como que te da esas ganas de querer compartir lo poco que sabes o lo mucho que sabes o lo que se te hace interesante, te da más ganas de quererlo compartir porque es como de,
sé esta información, porque si a mí me hizo bien, pues también a los demás. Entonces como que te da como que esas ganas de querer compartir y, y pues está cool. Ahora ya quiero partir desde los consejos. Em, bueno, ya que toqué esto de los libros, de ser autodidacta, quiero tocar un poquito de los consejos de cómo leer un libro. Es decir, hay muchos tipos de lecturas. A veces solo se lee por leer, a veces solo es leer como de reojo o leer para retener. Leer para retener sí necesitas como que darte el tiempo, sentarte y no acostarte en tu cama y leerlo. Porque pues la cama es un símbolo de descansar, entonces se vuelve como un desorden ahí del sueño si mezclas estas actividades. Entonces sí, si quieres como retener, sí date el tiempo para retener. Puedes hacer notas. Lo que yo hago es de que cuando acabo de leer una página del libro, anoto en las notas lo que entendí, aunque sea solo 2 renglones, lo poco que entiendas, anótalo. Y vas a ver que tu comprensión va a ir mejorando entre más hagas tus notitas. Yo al principio de solo una hoja que leía, solo me salían como 2 renglones, o sea, no escribía mucho. Entonces, ya después de que lo fui practicando más, obviamente, como que el entendimiento, fui mejorando mi entendimiento. Entonces, yo sí les recomiendo hacer notitas y que se vean como que las notitas así súper llamativas. Bueno, a mí me llama más la atención llamativas, pero es de cada quien. Y sobre todo leer en voz alta. Leer en voz alta ayuda demasiado, 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 porque puedes ver tu dicción, o sea, en la forma de hablar te ayuda a mejorar bastante. Yo sé que mi dicción no es la mejor, pero sé que ha ido mejorando del episodio 1 hasta este episodio que me parece que es el 22, me parece. Están mal por ahí los números, pero sé que ha ido mejorando. Y también a la hora de expresarme ha ido mejorando más. Y otra cosa es de que leer en voz alta te ayuda a retener porque te lo estás repitiendo, entonces es como si fuera una grabación. Entonces ahí estás ejercitando tu músculo. Y, y recordar, tomarte como esto de ser autodidacta, de leer libros, como una aventura. Porque miren, el cerebro no aprende cuando está en modo de supervivencia, cuando está estresado, no aprende. Nos cuesta más concentrarnos. Entonces, si lo tomas como de una manera divertida, de una manera como más, como de, pues voy a aprender por gusto, porque hay que recordar que al ser humano le gusta aprender, al ser humano le gusta aprender cosas, y qué mejor si lo hacemos como que en un modo más flow que a un estado de supervivencia. Y otra cosa que quiero decir es de que pues sí hay que aprovecharlo, porque antes no todos podían leer libros. Entonces, ahorita pues ya tenemos un poquito de derecho en cuestión de leer libros, en cuestión de ver videos. Hay videos que te enseñan de todo, ya sea de cocina, tocar guitarra, coser, hacer pasteles, o sea, cualquier cosa lo encuentras en videos. Incluso hay podcasts, imagínense, que hablan de cocina. Yo la otra vez me metí y me quedé, wow, órale, o sea, qué impresionante, yo no me lo esperaba. Y digo, pero está bien. Entonces, hay que aprovechar eso. Y sobre otra cosa que quiero agregar es de que si estás en esta cuestión
si estás en esta cuestión de que te quieres conocer más a ti mismo, créeme que leer libros te va a ayudar bastante, porque todo tipo de libros que tú leas puede que toque como textos de moralidad, textos de política, textos de economía, de administración, de moda. Aunque sean poquitos fragmentos, y tú dices, no manches, o sea, me gusta cómo habla esta persona de la moda, quiero saber más de moda. Y te ayuda, o sea, como que te empieza a dar un mapa, una brújula de lo que a ti te gusta, de lo que te interesa. Entonces, a mí sí se me hace como algo muy orgánico, por así decirlo, el conocerte, aprender a saber qué es lo que te gusta de ti mediante la lectura. Y sí, está muy padre. Otra cosa que quiero también agregar ya para terminar este podcast es de que hay libros, o sea, hay demasiados libros desde hace años, desde hace siglos, y hay algunos escritores que más o menos ya hablaban de cosas que igual tú ya habías pasado. Sí, no sé si me vaya dando a entender. Por ejemplo, hay libros desde hace años, desde hace siglos, que hablan de cómo hacer e-commerce, y en ese tiempo no había e-commerce. Entonces están hablando de cosas que ya pasaron y te pueden servir. O sea, no que ya pasaron, o sea, que ellos vieron el panorama. Entonces está súper increíble eso. Y sobre todo, no te dejes llevar en el sentido de, ay, pues me voy a leer 20 libros en un mes. No. De hecho, para mí, desde mi punto de vista, es de que tienes que disfrutar la lectura. O sea, no te apresures a leer 20 libros, a 30 libros en un mes o un reto. ¿Por qué? Porque puede que solo lo leas así como de, pues quiero cumplir el reto, y no lo hagas con la cuestión de querer aprender. Entonces, tómatelo con calma, recuerda que es una aventura, y pues ya, sería todo de este episodio, de este podcast. Espero que les haya gustado mucho, y bueno, les mando un fuerte abrazo y sería todo. Bye.